Buenos días, muchas gracias por estar presentes en esta invitación, un espacio académico que lo que nos permite es transmitir un poco de conocimientos y conocer algunos temas que son importantes en el desarrollo diario de nuestro trabajo. El propósito de mi presentación no es más que darles a ustedes unos parámetros que sirvan como instrumentos que nos puedan ayudar en una mejor toma de decisiones en cuanto a las actividades que venimos desarrollando diariamente. El tema de hoy el tema que voy a tratar el día de hoy se refiere a los sectores productivos y su impacto en la economía ecuatoriana. Para ello yo he querido dividir mi presentación en dos etapas. La primera en la que yo les voy a hacer les voy a dar una perspectiva, una visión general de la economía ecuatoriana, cómo se encuentra actualmente el país, mostrándoles indicadores económicos y sociales, los de mayor importancia. Una vez que nosotros conozcamos el panorama global, voy a pasar a una segunda etapa de la presentación en la cual les voy a mostrar un estudio que realizó el Banco Central en el que se determinan o se identifican los sectores claves de la economía. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito en la primera etapa de mi presentación? Al darles a conocer el panorama económico. La idea de darles a conocer primero el panorama global de la economía ecuatoriana es para que nosotros consideremos la realidad propia de nuestro país. Muchas veces los hacedores de política económica o nosotros mismos como funcionarios públicos tomamos decisiones en base a experiencias positivas o experiencias de éxito en otros países y tratamos de replicarlas aquí en nuestro país. Pero la mayoría de ellas, no solamente en Ecuador, sino en algunos países, fallan o no tienen el impacto que uno se espera. ¿Por qué? Porque no consideramos la realidad ecuatoriana, no consideramos la estructura propia y sus particularidades que tiene cada país. Es por eso que es muy importante que nosotros, independientemente de la profesión que tengamos, seamos abogados, economistas, arquitectos, ingenieros, tengamos un breve conocimiento, algo muy general de cómo se encuentra la economía. Si nosotros manejamos bien estos indicadores, y esa es mi intención el día de hoy, plantar en ustedes esa semillita que tengan el interés de aprender, el interés de investigar estos indicadores, los cuales les va a servir muchísimo, muchísimo en las actividades que ustedes desarrollan. Si nosotros tenemos un caso de éxito en otro país de la región, tratar no de adoptar esas políticas, sino de adaptarlas a nuestra condición, a nuestra realidad ecuatoriana. ¿Cómo vamos a poder adaptarlas a nuestra condición? Sabiendo los indicadores económicos, sabiendo los indicadores sociales, cómo nos encontramos. Incluso tenemos que considerar nuestra cultura, nuestros hábitos, ¿sí? Nuestra identidad para poder que estas políticas que nosotros generemos o estas experiencias internacionales puedan surtir efecto en nuestro país. Esa es la idea de la primera etapa. Bueno, mientras les comento cuál es la idea de la segunda etapa de la presentación, ahí yo les voy a indicar cuáles son los sectores claves de la economía, ¿sí? Mediante este estudio. ¿Por qué es importante conocer esto también? Porque así nosotros podemos potencializar nuestros esfuerzos y direccionar nuestro trabajo hacia sectores económicos que realmente generen un impacto en la economía. ¿Sí? Si nosotros conocemos eso, nosotros vamos a poder decidir qué sector nosotros vamos a direccionar nuestro trabajo, las políticas públicas para generar mayor impacto. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo. Si es que el sector de la construcción
Es un sector clave para la economía ecuatoriana. Y el sector de bebidas alcohólicas no es un sector importante para el país. Entonces, como hacedores de política económica, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocar nuestros esfuerzos o vamos a priorizar y a destinar eficazmente, eficientemente los recursos escasos del Estado, no solamente monetarios, sino también de talento humano, para poder generar mayor impacto. Entonces, nuestras actividades van a generar mayor impacto en el sector, si nos dedicamos a hacer una investigación, un estudio de mercado en el sector de la construcción, que en el sector de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Esa es la idea. Si nosotros conocemos estos sectores, podremos saber a qué direccionar nuestro trabajo. Bueno, entonces empecemos con el panorama económico. Les voy a hablar sobre los 4 sectores de la economía: el sector real, el sector externo, el sector monetario financiero y el sector fiscal. Y he escogido los principales indicadores. En el sector real nosotros tenemos como principal indicador el PIB, ¿sí? El Producto Interno Bruto, que no es más que la producción que tiene el país en cuanto a productos y servicios, sí, que es un indicador muy importante. Podemos ver que ha decrecido su variación desde el año 2014, ¿sí? Y básicamente vemos 2 series, ¿no? Las barritas corresponden a la variación mensual del PIB, es decir, me refiero a el primer trimestre del 2016 comparado con el cuarto trimestre del 2015. Y si yo les hablo de una variación anual, me refiero al primer trimestre del 2016 con respecto al primer trimestre del 2015. ¿Sí? Vemos que la variación trimestral fue de menos 1.9% y la variación anual fue de menos 3%. ¿Sí? Si comparamos el 2016 con respecto al 2015. Una caída bastante fuerte. Si nosotros nos ponemos a comparar nuestro PIB con algunos países de la región, podemos ver que Brasil decreció, ¿sí?, para el primer trimestre del 2016 en un menos 5.1%. Sí, Chile creció en 1.7%, Colombia también creció en 3.1%, Ecuador, como ya lo vimos, menos 3% y Uruguay con menos 0.6%. Para entender la caída del PIB, nosotros tenemos que entender sus componentes. ¿De qué está compuesto el PIB? El PIB está compuesto por el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, ¿sí?, las exportaciones menos las importaciones y la inversión. ¿Sí? Si nosotros entendemos estos componentes, vamos a poder ver que el componente que generó el decrecimiento del PIB principalmente fue el consumo de los hogares. ¿Sí? El consumo de los hogares para el primer trimestre del 2016 se redujo en un 2.5% y contribuyó al decrecimiento del PIB en 1.52%. Si nosotros nos ponemos a ver los sectores, ¿cuáles han sido los sectores que han contribuido al decrecimiento del PIB? Podemos ver que positivamente contribuyó al PIB el sector de petróleo y minas en un 0.14%. ¿Sí? Este sector creció en un 1.5% en el primer trimestre. Y el sector que contribuyó negativamente al PIB fue enseñanza y servicios sociales y de salud, como podemos ver al final, en un menos 0.53%. Otro indicador muy importante es la inflación. ¿Qué es la inflación? No es más que la variación del nivel de precios en el mercado. El INEC mensualmente realiza una encuesta, ¿sí?, de una canasta de bienes y servicios con la cual puede medir esta variación de precios de un mes a otro, ¿sí?, y sacar la inflación. Aquí yo les he presentado la inflación mensual, es decir,
junio del 2016 respecto a mayo del 2016 y la inflación anual, que es junio del 2016 con respecto a junio del 2015. Vemos que la inflación mensual fue de 0.36% en este mes y la inflación anual fue de 1.59%. Si nos damos cuenta, en el año 2015 la inflación estuvo alrededor de 4%, 4.3, 4.5, etc. Pero en lo que va del año 2016, la inflación ha decaído significativamente, ¿sí? Eso se explica y es un indicador muy bueno sobre la actividad económica del país. Actualmente estamos en una desaceleración económica y este es uno de los indicadores, ¿no?, que nos muestra la recesión en la que está pasando actualmente el país. ¿Cuál es el sector o cuáles son los productos que contribuyeron a la inflación general? Fueron los productos bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. En este sector, estos productos variaron su precio en un 3.74%, fue la inflación más alta dentro de los productos de la canasta que se mide la inflación, y lo mismo para la inflación anual. Este sector no creció, la variación de precios, la inflación fue del 18.73%. Esto se debe básicamente al incremento en los impuestos para estos productos. Así también tenemos otro indicador que es el desempleo, sí, que no es más que la porción de la población económicamente activa que se encuentra sin trabajo. Sí, actualmente, a junio 2016, podemos ver que se incrementó el desempleo tanto en el área rural como en el área urbana. Sí, para el área urbana nosotros tenemos una tasa del 6.68% y para el desempleo en la zona rural tenemos del 2.59%. Nuestra tasa a nivel nacional, es decir, tanto urbano como rural, fue del 5.32%. Más o menos aquí se ha incrementado en un punto porcentual, sí, con respecto a junio del 2015. Aquí tenemos otros indicadores importantes, es la pobreza y la extrema pobreza, ¿sí? ¿Cómo se calculan estas tasas? No es más que el porcentaje de la población total que vive con ingresos bajo la línea de pobreza. La línea de pobreza para junio del 2016 es de $84.7. Es decir, que las personas que viven con menos de $84.7 al mes se consideran pobres, ¿sí? Y las personas que viven con menos de $47.7 al mes están considerados en extrema pobreza. Para junio del 2016 vemos que la pobreza nacional, tanto urbana como rural, fue del 23.7% y la extrema pobreza del 8.6%. Si nosotros dividimos estas dos áreas, vemos que la pobreza fue del 15.6% en el área urbana y en el área rural es bastante admirable, el 40.9%. Otro indicador importante es la distribución del ingreso. ¿Cómo está distribuido el ingreso en nuestro país? Existen muchos indicadores que nos pueden dar cuenta de esto, pero uno de los mejores es el coeficiente de Gini, que es para calcular la distribución del ingreso dentro de la población, y este viene de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz es la que les presento en esta lámina, no es más que una ilustración en la que nosotros tenemos en el eje de las X, tenemos a la población, y en el eje de las Y tenemos los ingresos, ¿sí? Y tenemos aquí una diagonal, la cual nos representa una perfecta igualdad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el 20% de la población recibe el 20% de los ingresos. El 40% de la población recibe el 40% de los ingresos. Eso sería lo ideal, ¿sí? Y en cambio la perfecta desigualdad
sería que una sola persona tuviera todos los ingresos o la riqueza del país, que estaría en esta línea horizontal. La realidad no es así, ¿sí? Entonces, la curva de Lorenz es la que nos representa la distribución real del ingreso, es esta que está aquí. Tenemos 2 años, tenemos junio del 2010 y junio del 2016. La curva tomate es la actual, la distribución del ingreso actual, y aquí se encontraron los siguientes resultados. Para el 20% de la población más pobre, le corresponde únicamente un 5% de los ingresos totales, mientras que para este porcentaje de la población, que es el 20% de la población más rica del país, le corresponde el 47% de los ingresos, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo está distribuido el ingreso en el país. Ahora vamos a hablar sobre el sector externo. Aquí he tomado simplemente un solo indicador, que es la balanza comercial. La balanza comercial no es más que las exportaciones menos las importaciones. En lo que va del año, enero-mayo, solo enero-mayo 2016, tenemos un superávit de 404.3 millones de dólares. Simplemente es las exportaciones menos las importaciones. Este superávit básicamente se explica por la reducción de las importaciones, ¿sí? La reducción de las importaciones, que fue del 35.3%. Vamos a hablar ahora del sector monetario y financiero. Aquí tengo dos indicadores, como les comentaba, hay muchísimos. Si ustedes quieren ahondar un poquito más en estos temas, pueden revisar las estadísticas del Banco Central. Para cada sector existen más indicadores. Yo he tomado simplemente los principales. Tenemos las captaciones del sistema financiero, es decir, los ahorros de las empresas y los hogares. Sí, aquí vemos que decreció en 1% en junio del 2016 con respecto a las captaciones que se realizaron en el año 2015. En cuanto al volumen de crédito otorgado por el sistema financiero, ¿qué sucedió aquí? Ha disminuido en un 3.7% con respecto a igual mes del año 2015. ¿Qué pasó en el sector fiscal? Aquí tengo dos gráficos muy importantes y que nos pueden dar cuenta de cómo está la economía hoy en día, ¿no? Tenemos las operaciones del sistema público, del sector público no financiero, que no es más que el presupuesto del Estado, comprende el presupuesto del Estado y otras instituciones no financieras. ¿Qué tenemos aquí? El total de ingresos y el total de gastos. Tanto para el 2015 como para el 2016 vemos que los gastos son mayores que los ingresos, ¿sí? Sin embargo, en lo que va del año, solo enero-mayo, vimos que en el 2015 existió un déficit de 138 millones y en lo que va del 2016 existe un déficit de menos de 793 millones. ¿Sí? Algo sorprendente. Tenemos otro indicador en el sector fiscal, que son las recaudaciones de impuestos. Sí, nosotros sabemos las políticas que ha adoptado el gobierno en este último periodo de lo que va el 2016, en el incremento de los impuestos. Sin embargo, con estas estadísticas nosotros podemos ver que las recaudaciones no fueron exitosas. Las recaudaciones han sido mayores en el 2015 comparados al 2016 en todos los tipos de impuestos que nosotros podemos observar. Tanto al impuesto a la renta, vemos que existió un decaimiento en el IVA, en el ICE, en los arancelarios y en otros impuestos. La recaudación no ha sido muy eficiente. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya el panorama general de cómo se encuentra nuestra economía, quiero pasar a la siguiente etapa de mi presentación, que es darles a conocer cuáles son los sectores relevantes
y claves para la economía ecuatoriana, ¿sí? Como les comentaba en un inicio, me estoy basando en los datos y en los estudios de investigaciones que realizó el Banco Central. Han realizado este tipo de estudios muchas instituciones, economistas independientes, sin embargo, estas son las cifras oficiales. Este estudio fue realizado con datos del 2012, ¿sí? Y les voy a comentar brevemente cómo es su metodología para calcular e identificar los sectores claves de la economía. Primero tenemos que empezar con la tabla oferta-utilización, que es un instrumento, una matriz que la realiza el Banco Central periódicamente, en la que nosotros tenemos nada más que los productos y las industrias, la oferta de productos en la economía, ¿sí? Cuánto se está produciendo, y tenemos la demanda, cuánto se utiliza de esos productos. Nosotros tenemos aquí una demanda de consumo intermedio y de consumo final. ¿Qué es el consumo intermedio? Quiere decir cuánto de un producto yo necesito para generar o producir un producto, un bien final. Un ejemplo, si una industria A compra bananas, si las utiliza para hacer un licor de banano, eso es considerado como un consumo intermedio, ¿sí? Pero si nosotros consumimos la fruta tal cual, ese es un consumo final. La suma de las dos demandas nos da la demanda final. Eso es la tabla oferta-utilización que calcula el Banco Central trimestralmente, ¿sí? Contabilizar nuestra economía, la producción y la demanda. El paso siguiente es calcular la matriz simétrica, ¿sí? Que no es más que una variación de la tabla oferta-utilización. En la oferta-utilización nosotros teníamos aquí las industrias y aquí los productos. Esta matriz simplemente nosotros tenemos productos, o también podemos tener industrias. De tal manera que se genera una matriz simétrica, ¿sí? Como vemos aquí vamos a tener los consumos intermedios, la demanda final y la producción total. Quiere decir si nosotros leemos a esta matriz de manera horizontal, voy a ver todos los consumos que necesita una industria para su producción, todo lo que consume, ¿sí? Y aquí de manera vertical voy a ver todos los insumos utilizados para la producción total. Luego se pasa a una matriz inversa, la matriz inversa, la base para poder identificar los sectores finalmente, ¿sí? ¿Qué se calcula en esta matriz inversa? Quiero saber cuánto la industria A necesita de un producto como consumo intermedio para su producción. Entonces, ¿qué es lo que yo realizo? La cantidad de producto que necesito la divido para la producción total. Es esta división. Ese coeficiente se llaman coeficientes técnicos o matriz A, ¿sí? Con esta matriz A nosotros podemos generar una ecuación que me dice la producción total por producto es igual a las necesidades agregadas de insumo por cada producto, es decir, cuánto yo necesito de bananas para generar mi licor de banano, ¿sí? El licor de banano es mi producción total, ¿sí? Y cuánto necesito de consumo final de bananas totales. Entonces, si yo sumo el consumo intermedio más el consumo final, voy a tener mi producción total, ¿sí? Aquí básicamente se realizan se despeja la fórmula, se trata de encontrar la producción total y aquí tenemos la matriz inversa. Con estos coeficientes técnicos, estos son los importantísimos que me va a generar en esta matriz para yo poder conocer los encadenamientos productivos totales hacia atrás y hacia adelante de los sectores asociados. Bueno, ¿qué es un encadenamiento? ¿Qué es un encadenamiento productivo? Es las interrelaciones, la interdependencia que tiene una industria con otra, ¿sí? ¿Cuánta dependencia tiene una industria referente a otra industria? Entonces aquí nosotros tenemos los encadenamientos hacia adelante y los encadenamientos hacia atrás.
¿Qué es un encadenamiento hacia atrás? ¿Cuánto de producto de otras industrias necesita la industria A para producir? ¿Sí? Ese es un encadenamiento hacia atrás. Le vemos a la industria A como un consumidor, ¿sí?, de bienes y servicios de otras industrias. Y los encadenamientos hacia adelante no son más que se le ve a la industria A como un proveedor, ¿sí? ¿Cuánto de esa industria uno necesita para que otras industrias produzcan o se desarrollen? ¿Sí? Esos son los dos tipos de encadenamientos que tenemos. Doctor Vanasías. Si nosotros ya identificamos este tipo de encadenamientos y estos coeficientes, podemos clasificar a nuestros sectores de la economía en 4 categorías. Tenemos a los sectores base, a los sectores clave, a los sectores isla y a los sectores motor de la economía. ¿Cuáles son categorizados como sectores base? Como su nombre lo indica, son muy importantes y la base para la generación, el dinamismo y la producción de otras industrias, ¿sí? Entonces, nuestros coeficientes van a ser, nuestros encadenamientos hacia adelante van a ser mayores a 1 y nuestros encadenamientos hacia atrás van a ser menores a 1. ¿Cuáles son los sectores claves de la economía? Son aquellos que generan encadenamientos positivos mayores a 1, tanto para adelante como para atrás. Es decir, es una industria que es un muy buen consumidor, hablemoslo así, de productos de otras industrias y a la vez es un muy buen proveedor de insumos o de productos para la generación y dinamismo de otras industrias. Tenemos el sector isla, los sectores isla, que son básicamente los que no generan mayores encadenamientos. Sus encadenamientos son muy bajos. Sí, básicamente podemos decir que es una industria independiente, que no genera mayor impacto en la economía, tanto hacia atrás como hacia adelante. Y tenemos los sectores motor de la economía, cuyos encadenamientos hacia atrás son mayores a 1 y los encadenamientos hacia adelante son menores a 1. Con esta metodología y en base a lo que les he explicado anteriormente, se determinó en este estudio con datos 2012 del Banco Central que existen dentro de 245 productos, que existen 43 sectores base, 23 sectores clave, 104 sectores isla y 75 sectores motor, ¿sí? Aquí tenemos los sectores clave. Como les mencionaba, cuán importante es que nosotros conozcamos esto, independientemente de la profesión o de nuestra carrera, si seamos abogados, economistas, arquitectos, ingenieros. ¿Por qué? Porque al saber cuáles son los sectores claves o de mayor impacto en la economía, nosotros vamos a poder focalizar de mejor manera nuestro trabajo y potencializar nuestro trabajo también de mejor manera y utilizar los recursos del Estado eficientemente. Nos vamos a focalizar nuestras políticas públicas como funcionarios públicos o hacedores de política económica en los sectores que realmente generen mayor impacto en la economía. Los 23 sectores claves están aquí. Si ustedes desean, se puede revisar más detenidamente en los datos del Banco Central, pero brevemente les comento. Son, por ejemplo, café, cacao, diésel, servicios de transmisión y distribución eléctrica, energía, ganado bovino, madera, aceites, caja de cartón, camarón, pescado, pasta, entre otros sectores muy, muy importantes en la economía que están generando encadenamientos hacia adelante y encadenamientos hacia atrás. Tenemos 75, como les había comentado, 75 sectores motor, entre ellos está los productos de confitería, es decir, que para su producción este sector necesita mucho de insumos y de la generación de otros productos de otras industrias. ¿Sí? Claro. Sí, eso en el Banco Central lo tiene separado, sí. Este es el resultado total.
Ya, pero para nosotros necesitamos obligatoriamente separar componente nacional, componente importado. Sí, sí existen esas matrices. Pero tú tienes hecho eso. Yo no lo hice, lo hizo el Banco Central. De hecho, aquí podemos ver. Verás, porque inclusive en términos conceptuales, o sea, está muy bien, ¿no? Esa metodología, sí, pero cambia totalmente el tema conceptual si es que los encadenamientos hacia atrás son con importaciones. Porque la matriz, la inversa de Leontief, te funciona en la medida en que tú tengas un impacto de arrastre de producción nacional y de generación de empleo nacional. Pero si los multiplicadores se exportan a otro país, no tiene sentido el concepto de motores de industrias clave y industrias motor. Sí. Es que sí tendríamos que separar ese tema, ¿no? Sí, sí, es muy importante y eso es justo lo que les iba a comentar al final. Cuán importante es separar el componente importado del componente nacional. Por ejemplo, la industria química y la industria de maquinaria es una industria clave en la economía. Sin embargo, su mayor componente es importado, ¿sí? Entonces, si es un sector, una industria muy importante, que todas las industrias la necesitan, cuán difícil es para nuestra economía poder priorizarla debido a que tiene un alto componente importado. Sí, entonces, si nosotros podemos saber esto y separar, como el doctor menciona, podemos nosotros focalizar nuestra política pública. Por ejemplo, con esto de las salvaguardas, ¿sí? No aplicarle, sería eso mi concepto, no aplicar este tipo de políticas a estas industrias, porque nuestro componente importado es bastante alto. Tenemos que desarrollar esa industria aquí, en el Ecuador. Tenemos que invertir mucho y una vez que esa industria se fortalezca y su componente importado no sea tan alto, entonces poder aplicar este tipo de políticas, ¿sí? Porque si no, lo único que vamos a hacer es encarecer a los productos de otras industrias que necesitan obligatoriamente de insumos de estas industrias, de esta industria de maquinaria y química básica. Entonces sí es verdad cuán importante es que se divida en estas matrices del componente nacional y el componente importado. 43 sectores base, la construcción, es decir, que son un fuerte insumo para la producción de otras industrias, de otros sectores. Construcción, servicios de transporte, alimento para animales, gasolina, servicios de reparación e instalación, servicios de comercio, otros servicios inmobiliarios, productos de otros metales, otros combustibles, productos de hierro y acero, petróleo crudo, y si nosotros queremos ver todos los productos podemos visitar la página web del Banco Central. Luego finalmente tenemos los 104 sectores isla, ¿sí? Es decir, que no generan mayor encadenamiento ni hacia atrás ni hacia adelante. Como vemos, los encadenamientos son menores a 1, como les había comentado en la metodología. Aquí tenemos piedras y otros productos de minerales, fondos de inversión, servicios de transporte, preparados, servicios de carga, servicios de banca central, la tilapia, larvas de camarón, otros productos de la acuicultura, otro equipo y materiales de transporte, claveles, entre otros. Bueno, y finalmente espero que haya cumplido con el objetivo que les comentaba al inicio, de darles un panorama general de cómo se encuentra primero la situación económica y social del país, factores muy importantes que nosotros debemos considerar independientemente de nuestra profesión, para poder tener parámetros que nos ayuden a no adoptar políticas o casos de éxitos de otros países, sino saber adaptarlas a nuestra realidad. Por ello es muy importante que nosotros conozcamos estos indicadores económicos y sociales. Y en la otra parte de mi exposición era indicarles cuáles son los sectores claves de la economía, y de igual manera para poder potencializar nuestro diario accionar con nuestro trabajo. Muchas gracias.
Bueno, yo tenía una consulta, no mencionaste en este análisis el tema de la matriz productiva y no sé si es que ese concepto que ha venido hablando mucho el gobierno está vinculado o cómo le puedes vincular con lo que nos comentaste. De hecho, este es el insumo para la matriz productiva, la nueva matriz productiva del gobierno. O sea, básicamente es una matriz de insumo-producto en la que nosotros podemos identificar cuáles son los sectores prioritarios para el Ecuador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realizó la matriz productiva? Se realizó en base a esta metodología. Hemos visto que se divide a los sectores en base, en motor, en isla. ¿Qué es lo que enriquece más a una economía de un país? ¿Que estén en qué sector las empresas? Los sectores a los que el gobierno debe tender a priorizar y enfocar sus recursos es a los sectores clave, ¿sí? Porque estos sectores clave generan encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Entonces, motiva a otras industrias a su producción en cuanto a que esta industria se convierte en un insumo para las demás y también se constituye como el principal consumidor de otras industrias. Entonces mueve tanto a industrias que están atrás de ella como a industrias que están adelante de ella. Gracias. Pero como comentaba el doctor, es muy importante que nosotros podamos diferenciar los componentes que tienen estas industrias, el componente importado y el componente nacional. Como les mencionaba, la industria química en maquinaria es clave, pero lastimosamente no se la produce aquí en el país. Su mayor componente es importado. Sí, y al tener, por ejemplo, una política de salvaguardas, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente encareciendo el producto, encareciendo las máquinas, encareciendo estos productos químicos que necesitan obligatoriamente otras empresas para su producción. ¿Sí? Por eso es lo que se debe proponer, que se fortalezcan ese tipo de industrias aquí y una vez fortalecidas esas industrias, sí aplicar este tipo de políticas como las salvaguardas para este caso específico. Entonces estaríamos hablando de que no toda inversión extranjera es adecuada para un determinado país. Si, por ejemplo, viene una industria X, en donde su mayor porcentaje, digamos, hablemos de un 90%, importa, pero para consumir nacional, para consumo nacional. Estaríamos prácticamente hablando como que son unas empresas de tipo parasitaria, porque solamente vienen, importan productos y prácticamente no tendrían a generar mayor cosa, ¿no? Claro, es lo mismo que estábamos, que el mismo ejemplo que les mencionaba. Podemos decir, la industria petroquímica, maquinaria es un sector clave, entonces vamos a poner muchos recursos, el gobierno se va a focalizar y vamos a dinamizar, pero estamos cegados viendo la realidad. ¿Sí? Porque estamos dando dinero para que se siga importando, ¿sí? Se sigue importando y ese no es el propósito. El propósito es que se desarrolle nacionalmente esa industria, ¿sí? Para que la producción nacional sea el proveedor de eso, no las importaciones. Estimada Cris, cuando se hace el análisis en los estudios, a veces hay casos en que no necesariamente también te basas en los índices de pobreza para los coeficientes, por ejemplo, Gini, los de Lorenz, curva de Lorenz. También se toma en cuenta los quintiles, ¿no? Y por ejemplo, si nos puedes comentar algo sobre eso, cómo también se puede basarse en los quintiles de medición de pobreza, algo que no vi ahí también en el estudio. En la distribución me habla Jaimito, ¿no? En la distribución del ingreso. Ya, como les comentaba, esta es la curva de Lorenz, ¿sí? Aquí nosotros en las X tenemos la población por percentiles, ¿sí? El primer percentil es la población, el 20% de la población más pobre, ¿sí? Y por ende el último es el 20% de la población más rica, ¿sí? Al 20% de la población más pobre le corresponde actualmente a junio del 2016 apenas el 5% del ingreso total del país, ¿sí?
y al 20% de la población más rica le corresponde el 47%, ¿sí? Entonces ahí se puede evidenciar la desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza, distribución del ingreso en el país. En base a esta curva de Lorenz se calcula el coeficiente de Gini, ¿sí? Que no es más que la división del área bajo la curva de esta área de aquí, que le podemos llamar A, dividido para toda esta área. Toda el área bajo la curva, bajo la diagonal, ¿sí? Este pedacito de aquí, solo este pedacito de aquí, dividido para toda esta área. Entonces, así nosotros tenemos el coeficiente de Gini, que actualmente es 0,44, ¿sí? Lastimosamente no tengo el valor de junio del 2015, pero si nosotros comparamos con junio del 2010, podemos simplemente deducir que va a ser menor, que esta distribución del ingreso ha mejorado en el 2016 con respecto al 2010, ¿sí? No nos olvidemos que si nuestra curva real de distribución del ingreso se acerca más a la diagonal, quiere decir que hay mejor equidad, que hay mejor distribución del ingreso. Y en este caso, nuestra curva tomate se acerca más a la diagonal, lo que quiere decir que hemos mejorado en cuanto a distribución del ingreso. Antes, por ejemplo, en el 2010, el 20% de la población tenía el 3% del ingreso. Ahora tiene el 5% del ingreso. ¿Sí? Yo tenía una consulta. ¿Cuáles son las barreras de entrada para los sectores productivos emergentes? Tú te refieres a los sectores nuevos, a industrias nuevas, ¿sí? Es otro punto muy importante también de topar. El gobierno no solamente debe focalizarse a promover los sectores clave, sino también a atraer nuevos sectores o nuevas industrias que no existan en el país, o como tú mencionas, sectores emergentes, ¿sí? Que sean considerados como claves, ¿sí? Que sean considerados como motor, que nos estén generando un impacto en la economía. Entonces, por ello es muy importante que se hagan este tipo de análisis, ¿sí? Para considerar, ok, esta industria está naciendo en el país, pero ¿cuál es la capacidad de promoción? ¿Cuál es la capacidad de apoyo que tiene que dar el gobierno a este tipo de sectores? ¿Cómo lo voy a saber? Haciendo este tipo de análisis. De tal manera que el gobierno diga, ok, yo les voy a apoyar, pero en este porcentaje, en este sentido, con tal o cual política, ¿sí? Dependiendo de cuánto a mí me genera como Estado una retribución positiva. ¿Sí? Gracias, Cris, por tu exposición. En la primera parte de la presentación hiciste referencia a algunos indicadores macroeconómicos que muestran la realidad del Ecuador y del país. ¿Podríamos hacer algún vínculo sobre esos indicadores y cómo se han comportado con la evolución de los sectores que mostraste a continuación, del sector motor, del sector isla? Si es que ha habido cambios en las industrias o si ha habido mayor impulso con las políticas económicas del actual gobierno. Eso realmente sería parte de otra exposición y es realmente muy importante conocer, ¿sí?, cómo nos ha afectado la desaceleración económica a todos estos sectores. Me encantaría tenerte aquí los cuadros de la mayoría de industrias y ver cómo han crecido o han decrecido. Pero sin embargo, me parece que aquí en las contribuciones a la variación del PIB, te puedo explicar un poquito. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte de aquí, yo tomé la variación, el crecimiento o decrecimiento de estos sectores, de estas industrias, solamente de algunos, ¿no? Este gráfico se refiere a cuánto contribuyeron estos sectores en la variación del PIB. Sí, yo les mencionaba que el que contribuyó positivamente al PIB fue petróleo y minas. Sin embargo, en el gráfico, que lastimosamente no está aquí, este sector creció en 1.5%, que me atrevería a decir que fue mucho menor que el año anterior.
¿sí? El crecimiento también de refinación de petróleo en 5.5% y de pesca creció en 5.1%. Sin embargo, existieron otros sectores como estos de aquí que tienen contribuciones negativas al PIB, que obviamente van a tener su variación, no va a ser un crecimiento, sino un decrecimiento. No tengo aquí los valores exactos, pero por ejemplo, yo les señalé de acuicultura y pesca y camarón, porque fue el sector que, más decreció, ¿sí? El sector que más decreció en la economía fue de acuicultura y pesca de camarón, con un menos 8%. ¿Sí? Entonces sí sería muy importante, esos valores lo tenemos en el Banco Central. Qué bueno que lo haya generado una expectativa de poder conocer más a fondo estos indicadores. Esa era la idea. Hola, disculpa, en esta gráfica con respecto a la contribución del petróleo y minas, se considera, ¿sabes si en el Banco Central, en el informe, se considera la venta anticipada de petróleo? ¿Son ingresos referente a eso o es simplemente a la producción de petróleo y venta? En esto de petróleo y minas no te sabría decir realmente cuáles son los componentes. Ya. Pero seguro sí existe en el Banco Central ahí cuáles están. Este sector es en total, ¿no? El global. Pero sin embargo, si tú te fijas acá, existe lo que es refinación de petróleo. ¿Sí? Entonces, yo asumiría que son los valores totales. Sin embargo, existe todo un apartado de estadísticas petroleras en las cuentas, en las estadísticas mensuales del Banco Central. Sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente.